Hola, hola. Vamos a trabajar nuestra tercera cónica, que es elipse, para este parcial. La elipse corresponde al lugar geométrico de un punto que se mueve de tal manera que la suma de su distancia a dos puntos fijos, a los focos, es siempre igual a una constante y esa constante es mayor que la distancia entre esos dos puntos, entre esos dos focos. Las elipses se representan de manera que pueden estar con su eje vertical, pero también puede ser horizontal. Si nosotros observamos, le vamos a llamar vértices a los puntos A, anchura a los puntos que tengo en B, y los focos son los que se encuentran dentro de la elipse. La representación gráfica de la elipse son como dos parábolas enamoradas, o sea, dos parábolas que abren en la misma dirección, ¿sí? En donde recuerda que siempre los focos van a encontrarse dentro de las parábolas. Ok. ¿Qué más debo de saber de las elipses? Pues que los elementos con los que vas a trabajar de la elipse o la definición de cada uno de los elementos en las elipses, ya sea que tengan el centro en el origen o el centro en un punto H, K, pues es que le vas a llamar a la distancia que hay del centro a cualquier vértice, y esa distancia va a ser mayor que la distancia que hay del centro a los focos o la distancia que hay del centro a la anchura de la elipse. La relación que existe entre esas tres distancias A, B y C se va a dar por medio del teorema de Pitágoras. Si tú quieres regresar después el video y observar la figura de la izquierda donde teníamos a una elipse acostada, en donde se ve perfectamente claro por qué podemos establecer el teorema de Pitágoras con respecto a la relación entre A, B y C. Bien, ¿qué otros elementos tenemos en las elipses? Pues la distancia que hay entre vértice y vértice se llama eje mayor y lo sacas calculando o multiplicando 2 por A. El eje menor es la distancia que hay a la anchura de la elipse y es 2B. El eje focal es la distancia que hay entre foco y foco. También los lados rectos, igual que en la parábola, es una distancia que hay perpendicular con respecto al eje de simetría, al eje focal, y se saca la altura de los focos y lo podemos obtener mediante esta fórmula. Son dos lados rectos, puesto que encontramos dos focos dentro de las elipses o de la elipse. La excentricidad se saca dividiendo C sobre A. Ese resultado siempre va a ser menor que 1, pero mayor que 0. Mientras más pequeña sea la excentricidad, significa que nuestra elipse es más larga. Mientras más grande, o sea, mientras más se aproxime a 1, tu elipse va a ser más gordita, más en forma de circunferencia. ¿Sí? Bien. ¿Qué más necesito saber? Pues hay que saber cómo sacar las elipses. Pues primero, si tenemos su eje horizontal, o sea, si su eje focal es horizontal, es decir, que esté acostada la elipse, pues tenemos esta figura. Acostado, lo que está en rojo, pues es el eje que es el eje mayor. Lo que está en morado es el eje menor. Y de punto verde a punto verde se le llamaría eje focal. Para poder conocer los vértices, que es donde comenzamos abriendo las elipses, los vértices ya sea a la izquierda o a la derecha, pues los sacamos mediante estas coordenadas. Para poder conocer la anchura y los focos, pues utilizamos estas coordenadas. Si tú te fijas, la posición siempre la vas a medir del centro hacia acá, te va a dar la coordenada en el vértice, te recorres A distancia y en Y no subes ni bajas, entonces por eso la coordenada del vértice es A,0. En lo ancho te mueves del centro hacia arriba o del centro hacia abajo, por lo tanto tu coordenada es 0 en X porque no te moviste así, te moviste arriba y abajo, y es una distancia B hacia arriba o B hacia abajo. Y pues los focos, la distancia que obtenemos es C. Bien. ¿Qué más debo de saber? Pues cuál sería la ecuación con la cual yo calcularía o representaría una elipse.
Esta es la fórmula para la ecuación de una elipse. La ecuación es x cuadrada sobre a cuadrada más y cuadrada sobre b cuadrada es igual a 1. Esa ecuación está en forma ordinaria. ¿Qué pasa cuando mi elipse está parada? Pues tenemos que su eje focal está sobre el eje de las y, por lo tanto los vértices, los focos, se encuentran en esta posición y sus coordenadas pues serían 0, a o 0, menos a. Los focos 0, c, 0, menos c. Y lo ancho, pues lo ancho lo encontramos sobre el eje de las y, por lo tanto sus coordenadas es b, 0 o menos b, 0. En la elipse, cuando está parada, su ecuación es x cuadrada sobre b cuadrada más y cuadrada sobre a cuadrada igual a 1, también en su forma ordinaria. Y a diferencia de la que te mostré en la diapositiva anterior, aquí la a se encuentra debajo de la y. ¿Qué quiere decir? Que el eje focal o el eje de simetría va a estar colocado debajo de la literal en donde se encuentre para que tú puedas tener esa relación un poquito más clara. Ok. Vamos a hacer un ejercicio. Dada la ecuación de la elipse en forma general, pues vamos a determinarla en su forma ordinaria y sus elementos. Tenemos nuestro ejemplo, 9x cuadrada más 25y cuadrada igual a 225. Ojo, este resultado siempre tiene que ser positivo. Si los resultados son negativos, no es elipse. Entonces, como el resultado siempre tiene que estar igualado a 1, pues hay que dividir entre 225 cada uno de los términos. Y para pasar y simplificar, pues en este primer término hay que sacar la novena. En este término le sacamos 25ava y dividimos 225 entre 225. Ya me quedaría esta ecuación de la elipse. Ahora bien, ¿cómo saber o cómo determinar si está acostada o parada? El número mayor, que en este caso es el 25, se encuentra debajo de la x. Y como el número mayor, que es el 25, está debajo de la x, significa que está acostada. ¿Por qué? Porque acuérdate que el valor de a, o sea, la distancia del centro al vértice, siempre debe de ser más grande que el valor de b o el valor de c. Entonces, el hecho de que el 25 se encuentre debajo de la x me está determinando que mi elipse está acostada. Ya que conozco estos datos, pues voy a poder determinar más información. De aquí, el 25 me representa el valor de a cuadrada, el 9 es el valor de b cuadrada, hay que encontrar c cuadrada, y para encontrar c cuadrada, pues utilizo Pitágoras, la relación que hay entre las tres distancias. Despejo c cuadrada, sustituyo los datos, y puedo encontrar que a vale 5, sacando raíz cuadrada, b vale 3, sacándole raíz cuadrada, y c lo encontré mediante la operación de Pitágoras. Obteniendo A, B y C, pues puedo determinar los elementos que sería el vértice. Y ojo, el vértice, acuérdate que como tu elipse está acostada, pues la A se encuentra en el eje de las X. Los focos, también los focos están en el eje de las X. Lo ancho está en el eje de las Y. El eje mayor, 2A, el eje menor, 2B, eje focal. Lados rectos utilizando las fórmulas, simplificando obviamente, y la excentricidad dividiendo C sobre A. Y ya con eso termino el problema. Vamos a hacer otro ejemplo. En este ejemplo, pues simplemente pasamos el 1 que está negativo, hay que pasarlo para este lado para poder dejar siempre nuestra ecuación igualada a 1. Y ya estando igualada a 1, pues podemos decir que ya no hay necesidad de dividir entre ninguna cantidad, pero ojo, los coeficientes de la x cuadrada y de la y cuadrada tienen que ser también 1. Por lo tanto, pues a mi primer término le saco 16ava, a mi segundo término le saco novena y el 1 ya lo tenemos de la igualdad. ¿Cuál valor es mayor? Pues es mayor un noveno que un 16avo, por lo tanto la a cuadrada vale un noveno, la b cuadrada vale un 16avo y la c cuadrada la puedo sacar otra vez utilizando teorema de Pitágoras. Hacemos la operación y me quedaría que la c va a ser igual a la raíz de 7 sobre 12.
A, acuérdate, sácale la raíz. B, sacas la raíz y ya tienes los valores de A, B y C. Encontrando los valores de A, B y C, pues simplemente con eso podemos determinar los elementos. Ojo, esta elipse está parada debido a que el dato mayor se encontró debajo de las Y's. Por lo tanto, los vértices 0, más menos A, focos 0, más menos C, ancho más menos B, 0. Eje mayor, eje menor, eje focal. Lado recto y excentricidad. Dejamos los resultados simplificados haciendo las operaciones aritméticas correspondientes y obtenemos nuestros resultados. Ok, ahora vamos a cambiar. Te voy a dar elementos y con eso hay que determinar la ecuación. El ejercicio 32, el problema 15, los datos que te doy es el foco y la excentricidad. Con estos datos, pues tú lo que debes hacer, primero que nada, es analizar el foco. Acuérdate que la distancia del centro al foco es C, por lo tanto, el valor de C es de 6. Otra cosa que debes de tener siempre muy presente, los valores de A, B y de C siempre son positivos. La excentricidad, pues, ¿cómo se saca? Se saca C sobre A. Si ya tienes el valor de C, lo sustituyes en la relación para la ecuación y de aquí ya puedes encontrar A, aplicando una regla de 3. B, pues para B usas teorema de Pitágoras y encontramos el valor de B. Este valor te lo estoy dando ya radicalizado. Recuerda, yo procuro utilizar raíces y fracciones, no uso mucho decimal, prefiero mejor dejarlo expresado y no con las cantidades, pero pues tú puedes hacerlos como tú decidas. Bueno, de aquí la elipse está parada porque los focos están en el eje Y, o sea 0, más menos Y. Si tú haces tu gráfica, pues puedes encontrar la representación. Y sustituimos entonces nuestros datos cuando mi elipse está parada con mi fórmula de elipse parada y ya tengo mi ecuación en forma ordinaria. Para convertirla a forma general, pues hay que sacar común denominador y dejarla igualada a 0. Por lo tanto, en la forma general me queda 16x cuadrada más 7y cuadrada menos 448 es igual a 0. Y pues los demás elementos que nos faltarían, que serían vértices, ancho, eje mayor, eje menor, eje focal y lado recto, porque la excentricidad ya la tenemos. Obviamente, pues no en todos los problemas tienes que sacar todos los elementos. Ahorita los estamos practicando para que te aprendas las fórmulas. Ok, hasta aquí terminaría el problema. Vamos a resolver otro. El problema 22 te dice, la distancia focal equivale al eje menor y tu lado recto es igual a raíz de 2. Vamos a analizar los datos. Nosotros sabemos que el lado recto es igual a 2b cuadrada sobre a. Si nosotros sustituimos, pues sería 2b cuadrada sobre a es igual a raíz de 2. Aquí ya planteaste una ecuación con dos incógnitas. Necesitamos conocer la otra incógnita para poder resolver. ¿Qué me dice el problema? Me dice la distancia focal equivale al eje menor. ¿Cuál es la distancia focal? Pues es la distancia que hay entre foco y foco. ¿Y eso qué quiere decir? Que 2c es igual al eje menor. ¿Cuál es el eje menor? 2b. Por lo tanto, 2b es igual a 2c o 2c es igual a 2b. Y aquí con eso concluimos que b es igual a c. Si yo sé que b es igual a c y con la relación que existe con el teorema de Pitágoras, a es igual a la raíz cuadrada de b cuadrada más c cuadrada, pues voy a sustituir en lugar de c, voy a sustituir por una b y me queda esta relación. Y si tú te fijas, aquí ya planteaste dos ecuaciones con dos incógnitas. Hacemos la sustitución. Aquí voy a sustituir el valor de a. En lugar de poner a, voy a poner raíz de 2 sobre b. Y con esta sustitución puedo encontrar el valor de b. El valor de b me sale 1, ya con las simplificaciones. Y yo sé que b y c son iguales, por lo tanto c es igual a 1.
Y para encontrar A, pues aquí sustituyo el valor de 1 y me queda que A es igual a raíz de 2. Entonces, ten mucho cuidado con la operación que realices aquí. Este raíz de 2 lo paso para este lado multiplicando. Esta B la simplifico con este cuadrado. Entonces me queda B es igual, raíz de 2 por raíz de 2 es 2. El 2 con el 2 de acá se va a ir. Y ya por eso pude encontrar que B es igual a 1. Bueno, ya que tengo esos datos, ojo, el mismo problema no me está diciendo más información, por lo tanto, en este problema puedo tener dos soluciones. Significa que la elipse puede estar acostada o parada de cualquiera de las dos formas. Por lo tanto, hay que dar los dos resultados. Tanto acostada, o sea, con su eje horizontal, o parada con su eje vertical. Sustituyes la A y la B en forma ordinaria, sacas como un denominador para convertirla a forma general. Y ahí terminaría. Ok. Vamos a mandar el centro ahora no nada más a 0,0. El centro ahora lo vamos a mover. Vamos a mover nuestro centro a una posición HK, o sea, a un punto en cualquiera de los 4 cuadrantes. Y si la elipse está acostada, o sea, quiere decir que su eje focal está horizontal, pues la elipse estaría representada de esta manera. Aquí tengo el centro. Recuerda, del centro hacia la derecha o hacia la izquierda, voy a medir mis vértices. Del centro hacia arriba o hacia abajo, mido lo ancho. Y del centro hacia un punto fijo, mido la distancia de los focos. ¿Sale? Por lo tanto, para los vértices, focos y cada uno de los elementos voy a poder calcular. Recuerda, eje mayor, eje menor, eje focal, lado recto y excentricidad se saca exactamente igual con centro en 0, 0 o con centro en HK. ¿Qué debo de saber? Pues que mis vértices son H más A, K o H menos A, K. Los focos, H más E, K, H menos E, K. Lo ancho, H, K más B o H, K menos B. También, ¿qué más puedo encontrar? La ecuación. La ecuación de la elipse con centro en HK. Y la ecuación a utilizar sería x menos h al cuadrado sobre a cuadrada más y menos k al cuadrado sobre b cuadrada es igual a 1. Entonces, esa sería mi ecuación. Estos son sus elementos que necesito yo utilizar para poder encontrar la información. Ahora bien, cuando la elipse está vertical, o sea, con centro en HK, está parada, pues la ecuación me quedaría de esta manera. Acuérdate, la A queda debajo de la letra donde se encuentra su eje. La gráfica, pues aquí está un ejemplo más o menos de cómo estaría la gráfica de una elipse parada. Y pues para poder determinar vértices, focos, anchura, pues ahí están la forma de poder sacar cada una de las coordenadas. ¿Sí? Observa, los vértices son del centro hacia arriba, del centro hacia abajo, o sea que el movimiento es K más A o K menos A. Los focos, K más C, K menos C. Y lo ancho, pues lo ancho se mueve izquierda a derecha, entonces sería H menos B, H más B. ¿Ok? Bien, ahora vamos a encontrar ejemplos o resolver ejemplos. Lo primero que debemos de recordar, saber y poder relacionar, que la forma general de la elipse está representada por medio de la ecuación ax cuadrada más by cuadrada más dx más ey más f igual a 0, que es la misma que la de la parábola, que la de la circunferencia. Pero entonces, ¿cómo vamos a saber que es una elipse? Pues para saber que es una elipse, lo que tenemos que hacer es fijarnos en las cuadradas y si A es diferente de B, entonces tenemos una elipse. ¿Ok? Ahora, vamos a resolver un ejemplo. Ahí está. Es 18x cuadrada más 12y cuadrada. Son diferentes, por lo tanto, pues es una posible elipse. ¿Cómo sé si es elipse? Si el resultado final me queda positivo. Acuérdate, siempre tiene que ser positivo. O sea, igual a 1, 1 positivo. Si me sale negativo, no es elipse. Vamos a ver. De aquí
Pues lo primero que tenemos que hacer es saber cómo resolverlo, y para resolverlo es convertirlo de forma general a forma ordinaria, y es por el método de completar el trinomio cuadrado perfecto. ¿Qué vamos a hacer primero? Pues vamos a agrupar las x con las x, las y con las y el 161 lo pasamos después del signo igual. Como el coeficiente de la variable cuadrada tiene que ser 1, pues hay que sacar aquí un 18 como factor común y aquí un 12 como factor común. Es decir, nos quedaría representado de esta manera. Ahora bien, ya que tenemos el 18 como factor común y el 12 como factor común, para completar mi trinomio cuadrado perfecto, pues lo único que tengo que hacer es lo siguiente. Observo. Aquí ya simplifiqué 60 entre 18 que me dio 10 tercios. Para completarlo, pues lo primero que tengo que hacer es dividir 10 tercios entre 2, que vienen siendo 5 tercios. 5 tercios su cuadrado, pues son 25 novenos. Y si sumo 25 novenos del lado izquierdo, pues tengo que sumarle también del lado derecho. Pero estos 25 novenos están siendo afectados por este 18. O sea, 25 novenos por 18, pues me daría 50. Ahora voy con la y. Y, el 7 lo divido entre 2, son 7 medios. Su cuadrado, 49 cuartos. O sea que si yo sumo 49 cuartos a la izquierda, tengo que sumarle también a la derecha. Pero este 49 cuartos hay que multiplicarlo por 12. Y esto me daría 147. Ya están completos mis trinomios cuadrados perfectos, pues hay que factorizar este trinomio, factorizar este trinomio, y aquí sumo resto las cantidades. Entonces me va a quedar la factorización y la suma resta. Me dio igual a 36, la suma resta de estas tres cantidades, y aquí la factorización del trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí? De aquí, ¿qué hay que hacer? Pues recuerda que las elipses siempre tienen que estar igualadas a 1. Entonces, teniendo mi ecuación ya factorizada, pues hay que dividir cada uno de los términos entre 36 y vamos a sacarle 18ava y vamos a sacarle 12ava. Y esto me quedaría 36 entre 18, 36 entre 12 es 2 y es 3. Ya teniendo mi ecuación en forma ordinaria, para pasarla, para saber, si está parada o acostada, pues observo que el 3, que es el número más grande, está debajo de las y, por lo tanto, mi elipse está parada. Ya que tengo el valor de h, de k, de a y de b, pues me falta calcular c. Y para poder calcular C y los otros elementos, aquí están todos mis datos. Recuerda que los valores de H y K siempre se toman con los signos contrarios a como los tienes en la fórmula de la ecuación. El valor de C lo sacamos con teorema de Pitágoras. Ya encontramos C, tengo A, tengo B, tengo H y K. Ya tengo todos mis elementos y con esto puedo encontrar vértices, focos, anchura, eje mayor, eje menor, eje focal, lado recto y excentricidad. Ojo, aquí las operaciones, acuérdate, yo trabajo con operaciones fraccionarias, pero si tú quieres trabajar con decimales, no hay ningún problema. Pues ya con eso está completo mi ejercicio. A ver, vamos a practicar con otro para que nos quede todavía más claro. Otro igual. Vamos a ver. Tenemos el problema 11. Y tengo 5x cuadrada más 9y cuadrada más 30x menos 36y más 36 igual a 0. Recuerda, agrupas x con x, y con y, y este 36 lo pasamos para el otro lado. Sacamos en las x el 5 como factor común y en las y el 9 como factor común. Ya sacando el 5 como factor común, 30 entre 5 toca a 6. 36 entre 9 toca a 4. Este 9 en azul, ¿de dónde viene? Pues recuerda, 6 entre 2 es 3, su cuadrado es 9. Y voy a sumar 9 por 5, sumamos de este lado, 45. Aquí, 4 entre 2 es 2, su cuadrado es 4. Y vamos a sumar del otro lado, 4 por 9 son 36.
Si sumamos, restamos y factorizamos, nos quedaría esta ecuación. Como el 45 es positivo, significa que sí es una elipse y lo único que tendríamos que hacer sería dividir entre 45 cada uno de los términos. Ya tengo mi forma ordinaria. Sacamos A, que es el dato mayor, sacamos B, que es el dato menor, H y K, que son las coordenadas que tenemos aquí. Recuerda, siempre con el signo contrario a como lo tenemos en la ecuación. Y la C, pues la sacamos por medio del teorema de Pitágoras. Ahí están todos nuestros datos. Y ya que tenemos A, B, C, H y K, y que vimos que nuestra elipse está acostada, estando acostada, los vértices, pues los vamos a sacar con la fórmula H más menos A, K, sustituimos. Focos, H más menos E, K, ancho, eje mayor, eje menor, eje focal, lado recto y excentricidad. Y ya con eso terminamos completísimo nuestro problema. Bien, ahora te voy a dar elementos y tú me vas a dar la ecuación. Vamos a ver. El ejercicio es el 34, hacemos el problema 2. Aquí te doy los dos vértices y te doy los dos focos. Analizando nuestros datos, recuerda, el centro pues es el punto medio, ya sea de los vértices, de los focos, de lo ancho, ¿sí? Y por lo tanto, para poder conocer el centro, pues utilizo mis fórmulas de punto medio. Puedo sacarlo con los vértices o el punto medio entre los focos, el que yo quiera. Me va a dar exactamente lo mismo, me va a dar el mismo resultado. Entonces, con punto medio encuentro H y encuentro K. Y pues la distancia que hay del centro al vértice, acuérdate, es A. Entonces, 8 menos 3 es 5. Siempre valor absoluto porque A es positiva. La distancia del centro al foco me va a dar C y me dio 4. Y para sacar B, pues lo único que tendríamos que hacer es utilizar teorema de Pitágoras. Ahora, como el movimiento que tengo es horizontal, esto lo puedes comprobar con una gráfica para que sea más fácil para ti visualizar. O sea, ubicamos cada uno de los datos que tenemos. B y C te representan tus vértices. D y E te representa tus focos y A es el centro, lo que calculamos. Ahora, si tú te fijas, pues este es tu eje de simetría, tu eje focal, por lo tanto, tu elipse está acostada. La ecuación que vas a utilizar estando tu elipse acostada, teniendo ya los datos A, B, C, H y K, pues sabemos que la fórmula o la ecuación a utilizar sería esta, con la A debajo de la X. Y pues ya nada más sustituimos todos nuestros datos, H, K, A cuadrada, B cuadrada. Ahí está. Para pasarla de forma ordinaria a forma general, pues hay que sacar común denominador, desarrollar e igualar a 0. Ahí está. Bueno, ahorita te lo pongo ese. Bueno, los elementos que te faltaban son la anchura, el eje mayor, eje menor, eje focal, lado recto y excentricidad. Y de ahí, aquí está la ecuación y la representación gráfica de mi elipse. La ecuación en forma general aquí está. 9x cuadrada más 25y cuadrada menos 54x menos 150y sería más 81 igual a 0. ¿Sí? Ahí está tu ecuación de la elipse en forma general. Bien, vamos a hacer otro problema. Te dan el centro, o sea, HK, lado recto y excentricidad. También te dice que el eje mayor es paralelo al eje Y. ¿Y qué significa todo esto? Pues con los datos que me dieron, H vale 8 tercios, K vale menos 11 medios. Lado recto sería 2b cuadrada sobre A es igual a 16 tercios. Aquí tienes una ecuación con dos incógnitas. Excentricidad, que sería C sobre A, es igual a raíz de 5 sobre 3.
Y el hecho de que te digan que el eje mayor es paralelo al eje Y, pues significa que la elipse está parada. Con eso ya sabemos qué ecuación vamos a utilizar o qué fórmula vamos a utilizar. Y nos falta determinar A y B para poder encontrar la ecuación. Pues para poderlo hacer hay que establecer la relación entre A, B y C, que sería por medio del teorema de Pitágoras, porque tengo dos ecuaciones con tres incógnitas y aquí ya sería mi tercera ecuación. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy a despejar de la primera, de la del lado recto, despejo B cuadrada, simplificando. De la la excentricidad, despejo C, la pongo al cuadrado para que aquí yo lo pueda sustituir en la relación que existe por el teorema de Pitágoras y ya me quedaría una ecuación con una incógnita. Para poderlo resolver, pues sacamos común denominador y la igualamos a 0. Aquí está mi ecuación, sacando común denominador para quitar la fracción. Pasamos los términos de un solo lado. Al 9 le resto 5, me queda 4 cuadrada menos 24a es igual a 0. Saco factor común, que es 4a, que multiplica a menos 6. Mi primer resultado, 4a es igual a 0. Te diría que a es igual a 0, pero la a no puede ser 0. Siempre es un valor positivo, mayor que 0. Por lo tanto, a vale 6. Ahí está mi primer dato. Y ya teniendo a, pues hay que sustituir el valor de a en esta ecuación y en esta ecuación para poder encontrar B y C. Aquí está B y el valor de C. Entonces, si tú ya tienes A, B y C, pues sustituimos. Vamos a ver los datos que tenemos. Sustituimos en la ecuación. Ya tienes A, tienes B, tienes C, tienes H y tienes K. Con esos datos sustituimos en la ecuación y ya nos queda nuestra ecuación de forma ordinaria. Y de forma ordinaria la pasamos a forma general sacando común denominador. El común denominador es 144. Multiplicamos todo por 144. Desarrollo igual a 0 y ya me queda que la ecuación de mi elipse es 9x cuadrada más 4y cuadrada menos 48x más 44y, perdón, más 41 es igual a 0. Y ya quedó. Ahí ya está, en forma ordinaria y en forma general. Bien, el último problema es el centro, 2,1, tu eje mayor es paralelo al eje Y pasa por el punto 1,4 y tu lado recto es 4 raíz de 3. Analizando nuestra información, pues tenemos que su eje mayor es paralelo al eje Y, significa que está parada. Usamos esta fórmula. Si te están dando el centro, pues ya tienes H y ya tienes K. Y te están dando un punto, pues tienes una coordenada X y una coordenada Y. Vamos a ver. Utilizando los datos, vamos a sustituir y nos va a quedar una ecuación con dos incógnitas, o sea, la A y la B. Aquí está. Sustituimos el punto y sustituimos el centro. La ecuación que te queda es 1 sobre b cuadrada más 9 sobre a cuadrada es igual a 1. ¿Qué más información te dio el problema? Pues te dio tu lado recto. Recuerda que tu lado recto es 2b cuadrada sobre a es igual a 4 raíz de 3. Despejamos b cuadrada de aquí, que me queda b cuadrada es igual a 2a sobre raíz de 3. Y en lugar de usar la b cuadrada, la voy a sustituir aquí para poder dejar una ecuación con una incógnita. Y ya con eso aplico ley de la herradura, saco común denominador para poder quitar la fracción y me queda esta ecuación. Es una ecuación de segundo grado que la voy a igualar a 0 y para resolverla pues utilizo mi fórmula general. Con eso yo puedo encontrar dos valores para A. El primer valor, 8 raíz de 3 sobre 4. Mi segundo valor con la fórmula general, menos 6 raíz de 3 sobre 4. Y eso significa que este dato lo elimino porque es negativo. Entonces mi resultado nada más es este y simplificado me queda 2 raíz de 3. Ya que tengo A, encuentro B en la fórmula del lado recto y encuentro que B es igual a 2.
Ya que tengo A y que tengo B, que tengo H y que tengo K, pues ya sustituyo en mi ecuación. Ahí está, resuelvo forma ordinaria y sacando como un denominador, desarrollando, igualando a 0, dejo mi forma general. Pues ya con eso, espero que te sirva todos estos ejemplos para que tú puedas resolver tu práctica. Ahí está. Estos son los ejercicios que te recomiendo para que tú puedas trabajar elipse. Es tu tarea para este tema de tu tercer parcial. Seguimos en contacto. Cuídense mucho. Gracias.